¿Por qué leer a Emilio Alberto Restrepo? Hombre, yo no caigo en esa falsa premisa de que escritores escriben y no les importa el lector. No les importa si lo leen o no lo leen, que lo importante es la satisfacción. Yo pienso que se deben combinar las dos cosas. Yo escribo porque escribir es mi psiquiatra personal. Escribir me permite hacer mi catarsis, poner pie en tierra, repensar el mundo, tratar de componer mi propio universo, tratar de poner en orden mis ideas, mi vida. Mientras más escriba uno, menos está pensando en hacerle mal y daño al prójimo. Entonces, la literatura para mí es, además de ser sanatoria, catártica, liberadora, terapéutica, yo también quiero que me lean. Yo también quiero llegar a un hipotético lector que se quiere regocijar con mis historias, que se quiere entretener con mis historias, que puede compartir o negar o entrar en contradicción con mi forma de ver el mundo y de contar el mundo. Entonces, ¿qué quiero yo con mi lector? Ponerlo a pensar, contarle una forma distinta de ver la ciudad, contarle una forma distinta de ver el mundo, en recuperar el lenguaje popular sin caer en la vulgaridad y la ordinariedad del parlache o del idioma de los sicarios, sino contarle, reivindicar el lenguaje de la clase popular, de la clase media, que es la que yo manejo, tratar de mostrar la ciudad con todas sus lacras, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, tratar de contar esa ciudad que no conocemos, esa ciudad que ruge bajo nuestros pies, que ni siquiera sabemos que existe, y yo tengo acceso a cierta información que puedo compartir, entonces quiero compartirla con mis lectores. Entonces yo quiero abrir una puerta de lenguaje, abrir una puerta de ciudad, abrir una puerta de medicina, entretener, porque para mí es fundamental el concepto del entretenimiento en la lectura, porque leer un libro aburridor es lo más cansón que puede haber. Yo quiero que sea un libro muy legible, muy agradable, que uno cierre el libro satisfecho de haberlo terminado con una sonrisa pensativa en el rostro. Ese es el lector que yo quiero y que necesito, y que afortunadamente he tratado de consolidar con los años. Yo llevo ya 20 años en el mundo de la escritura, de manera constante, coherente y muy comprometida, y creo que he logrado ese tipo de lector. Yo tengo lectores fieles que me siguen, esperan mi próximo libro, lo recomiendan. Generalmente en las fechas importantes como el Día del Amor y la Amistad, diciembre, el Día del Médico, hay personas que se acercan y me compran 5 o 10 libros o compran varios de los libros míos y los regalan. Yo he tenido muy buen apoyo en mis lectores, que son muy fieles, entre los médicos, entre los estudiantes, entre los colegas, entre los vecinos, entre el público lector, ahora que tenemos más medios y más formas de darnos a conocer. Entonces yo necesito un lector cómplice y he contado con él afortunadamente. Me puedo jactar de que he tenido muy buena empatía con los lectores, me apoyan, les gusta lo que hago, trato de reinventarme para no caer siempre en el mismo cliché, ni en el mismo esquema, ni en la misma plantilla. Trato de ser creativo, trato de darles nuevas sorpresas a los lectores, y creo que hasta ahora lo he conseguido y pretendo seguir consiguiéndolo. ¿Cómo empezó a escribir? La primera aproximación a escribir no fue desde lo escrito, fue desde la lectura y fue desde la tradición oral, porque lo que más me gusta a mí en ese sentido es las historias, narrar historias, escuchar historias, transmitir historias, entretenerme con historias. Entonces mi primera aproximación fue en la tradición oral de mi familia y del barrio. La segunda fue a partir de las películas, porque nosotros teníamos un teatro de barrio y concurríamos varias veces por semana durante todos los años de nuestra infancia, y eso deja un tallón en el cerebro. Entonces la primera la oralidad, la segunda el teatro de barrio y el tercero la lectura, porque es que la lectura era obligado para gastar el tiempo en nuestra infancia, cuando no teníamos otras opciones. Las opciones de los niños de los años 60 y 70 era el juego callejero, era la tradición oral y conversar con los amigos y con los familiares. No teníamos televisión, mucho menos internet, mucho menos otras formas de expresión, nos tocaba leer. Entonces mi primera formación antes de pensar en ser escritor era ser conversador, cineasta, por lo menos amante del cine, y lector. Ya después empezó la inquietud literaria, a tratar de contar historias. Al principio yo escribía, pero no, la medicina, el estudio de la medicina me absorbió, entonces me dediqué básicamente a estudiar medicina y a leer mucha medicina, y seguía leyendo literatura y viendo cine. Ya cuando quise contar historias vi que al principio no tenía mucha capacidad porque me faltaba formación, entonces recurrí a formarme. ¿Cómo me formé? No en estudios formales de literatura, sino en estudios informales de taller literario.
Entonces yo empecé a estudiar en los talleres literarios con el profesor Mario Escobar Velázquez, que era un escritor muy importante, y he tenido mucho contacto a través de mi vida con escritores que son expertos en pedagogía de taller. He tenido contacto con Memo Ángel, he tenido contacto con Jairo Morales, he tenido contacto con Lucía Donadío, con Janet Posada, con Emperatriz Pérez, que son escritores formadísimos de mucha tradición que han manejado pedagogía literaria y taller literario. Por supuesto, mi profesor Mario Escobar, el primero, y el segundo, Luis Fernando Macías, que han sido fundamentales en el direccionamiento de mi carrera literaria. Entonces he tenido la fortuna de ser gran interlocutor, gran amigo de ellos, les he aprendido mucho, vamos a los eventos, tenemos conversaciones públicas, tenemos paneles de discusión, conversamos mucho, yo he dictado conferencias con Gustavo Forero, con Reinaldo Espitaleta, con Darío Ruiz, que es gente que sabe demasiado del oficio de contar historias. Entonces he aprendido mucho con ellos. Entonces mi formación ha estado permeada por todos estos escritores que he tenido al lado, en una provincia como Medellín, desconocida pues de la capital, porque somos escritores que no hemos salido de aquí, pero aquí hemos interactuado, hemos aprendido juntos y hemos tratado de crecer juntos. Háblenos de ese libro que tiene ahí en el pecho. Este libro, 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación, el libro publicado por Libros para Pensar, es una recopilación de pensamientos literarios de muchos escritores colombianos que se han dedicado, además de escribir sus grandes obras, a pensar en el proceso de creación. Yo lo venía consolidando en un blog que manejo con una de mis aficiones personales, que es la recopilación de decálogos literarios. Yo tengo un blog que se llama decalogosliterarios.blogspot, en el cual yo recopilaba consejos literarios, tips literarios, decálogos literarios, y una vez un profesor, precisamente el que hacíamos alusión, Memo Ángel, dijo que le parecía un esfuerzo muy importante, pero que si no se consolidaba el libro, de pronto perdía su intención pedagógica. Yo le dije, Memo, es que en este momento el internet arrastra con la mayoría pues, de las personas interesadas en esto. Me dijo, no, hay mucho lector convencional que todavía quiere el libro físico. Usted debería sacar ese libro en físico. Y le dije, bueno, es que tengo más de 350 entradas en el blog. Me dijo, no, empecemos por los locales, empecemos a hablar de autores colombianos. Entonces hicimos el primer volumen de recopilación, hicimos un proceso de decantación, en un proceso mano a mano, hombro a hombro con el editor, hicimos un mejoramiento del texto y sacamos un libro que a mi modo de ver es precioso, que es el de los 20 escritores que recopilan los consejos de creación de todos estos escritores. Ahí está Héctor Abad, Jorge Franco, Juan Gabriel Vázquez, ahí está García Márquez, ahí está Manuel Mejía Vallejo, ahí está Oscar Domínguez, Orlando Ramírez, Carlos Velázquez, Andrés Burgos, Andrés Hoyo, hay una cantidad de gente muy interesante que tiene mucho que decir sobre la creación literaria. Aquí se recopila y se los damos ya organizado por temáticas que le permite al estudiante, al practicante, al aprendiz de escritor, leyendo esos consejos, pensando en ellos, sin tener necesariamente que estar de acuerdo, mejorar su propio proceso de creación, porque le permite allanar un poquitico el camino que los otros escritores han recorrido durante muchos años y de pronto siglos, permite apropiarse de ideas que a ellos les han dado resultado. Además, me decía una señora, es muy agradable para leer. La señora me decía, vea, lo compró mi hermana que es de un taller literario, a mí no me interesa escribir, ni ser escritora, pero lo leí y me encantó esa chismografía que hay ahí, todas esas entrevistas, todo eso que opinan los escritores. Uno puede o no puede estar de acuerdo, pero de todas formas vale la pena ser pensado. Entonces yo lo recomiendo mucho para el lector general, el público general, para los estudiantes de taller literario, los estudiantes de literatura y de español, los estudiantes de creación literaria y los interesados en la literatura, tanto como lectores como escritores. Ya hemos hablado de lo que se encuentra en el libro. ¿Qué no se encuentra en el libro? La verdad revelada no existe. A mí me decía un muchacho de pronto buscándome pleito porque yo vi que era más irónico que si, entonces yo termino de leer el libro y automáticamente me siento a escribir mi obra maestra y de pronto me gano el Nobel. Garantizado que no. Garantizado que no, porque esto no es una receta de cocina, ni es una fórmula mágica, ni es un libro de autoayuda, ni le voy a garantizar que usted va a escribir una obra maestra después de leer. Pero sí le garantizo una cosa, después de usted leer los conceptos, de subrayarlos, de pensarlos,
usted va a ser un poquitico más inteligente, usted va a ser un poquitico más reflexivo sobre el hecho de escribir, usted va a ser un poquitico, va a tener un poquitico más de acceso al pensamiento inteligente de los que ya pasaron por ese camino. Entonces, no le garantizo que escriba la obra de arte, le garantizo que va a reflexionar de manera profunda, de manera sistemática, de manera organizada sobre la creación literaria. Y se va a entretener, porque es gente inteligente, los que están escribiendo ahí, que han escrito y han pensado mucho y han escrito mucho y les interesa capturar al lector. Entonces, eso está garantizado. Lo otro no lo va a encontrar. No es fórmula mágica ni recetas de cocina. ¿Qué faltó por decir? Una crítica muy interesante que nos han hecho y que la acepto, pero que la voy a subsanar, es no haber incluido mujeres escritoras colombianas en este primer volumen. Eso no es ni malo ni bueno, simplemente en el momento de organizar las ideas encontramos que habiendo grandes y brillantes escritoras colombianas, no habían escrito o publicado mucho sobre la reflexión del quehacer literario. No lo habían escrito, de hecho, después de que se me hizo la crítica, hemos ido a buscar y hemos visto que grandes escritoras no han reflexionado mucho en público sobre la creación literaria. Pero en el segundo volumen lo vamos a subsanar, porque hemos invitado a escritoras a que hagan su propio aporte personal y original. Para empezar, tenemos dos muy interesantes. Lucía Donadío, que es poeta, cuentista, novelista, editora de gran prestigio y también directora de taller literario, lo mismo que Janet Posada Franco, que es cuentista, poetisa, directora de taller, editora de varias editoriales públicas y privadas. Los dos se comprometieron a hacer su aporte al próximo libro. Vamos a hacerle una directriz, vamos a hacer un análisis con ellas y vamos a publicar, porque esa sí es una falta que vamos a subsanar. Las mujeres tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para contar y queremos invitarlas a que piensen y escriban sobre el proceso de creación. Entonces vamos a dar un primer avance en esto. Muchas gracias.